Hola, en esta práctica vamos a crear un servicio, un API REST con PHP, ¿bien? Entonces, y con MySQL, con una base de datos. Entonces vamos a hacer una estructura, una carpeta, pues yo ya tengo aquí instalado SAM. Básicamente pues tengo aquí un directorio API, voy a crear dentro de este directorio otros subdirectorios como son config, que es para crear la conexión a la base de datos, y voy a estructurar uno que se llame objects, que van a ser objetos, y otro que se llama product, que es el que va a hacer el llamado al producto, ¿sí? Entonces va a consultar los productos a la base de datos y eso lo vamos a hacer por servicios. Bien, entonces para la configuración de la base de datos voy a crear aquí un archivo PHP. Entonces vamos a salvarlo. Entonces en la configuración de la base de datos vamos a salvar este archivo como configure.php y lo vamos a guardar en configuración. Básicamente estas son las variables de configuración. Entonces lo voy a ubicar acá en LAN, en HT2, en IGWet y en la parte de API aquí. Entonces voy a colocar configure.php. Bien, entonces necesitamos lo que es una base de datos. Entonces en la base de datos yo ya tengo mi SAN encendido, los servidor. Entonces voy a darle localhost, vamos a ver qué dirección tiene este servicio. Esta es la dirección, voy a decirle que voy a ir a la aplicación y acá vamos a ir al PHP Miami, ¿sí? Entonces en el PHP Miami vamos a crear una base de datos. Entonces en esta base de datos yo ya tengo acá unas, pero vamos a crear una nueva. Y en esta base de datos vamos a crear básicamente una que se llame API. Creamos esta y dentro de esta pues vamos a crear dos tablas. Vamos a hacer que consulte lo que es dos tablas que estén relacionadas con categorías y productos. Entonces voy a colocar aquí la creación de la tabla. Entonces vamos a crear una tabla, la podemos crear por tomando, vamos a crearla aquí, una que se llame categorías, y estas categorías vamos a decirle, bueno, estas categorías lo podemos crear acá para que nos quede mucho más fácil. Voy a colocar el código SQL de categorías. Esto ya se los compartiré cuando bajen la práctica y les quede mucho más fácil porque lo que necesitamos es el funcionamiento de ese API REST. Entonces aquí ya lo que hacemos es generar esta parte, le damos continuar acá. Entonces creamos categoría y vamos a crear otra que se llame productos. Entonces le colocamos el código en SQL. Entonces si ustedes ven, tiene un primary ID, básicamente en el ID que es un int increment, entonces lo nuevo, listo. Entonces tengo dos tablas que se llaman categorías y productos y vamos a llenarla de datos, ¿sí? Entonces voy a llenarla de datos, voy a colocar esta y voy a llenar de datos lo que es productos. Entonces vamos a llenar de datos productos, voy a colocar aquí también el SQL para insertar los datos de productos. Bien, entonces aquí tengo ya toda la lista de los productos y las categorías por ID, ¿sí? Inclusive pues producto está relacionado con categoría acá, ¿sí? Cada producto corresponde a una categoría determinada. Bien, hay una relación. Entonces ya tenemos esa parte,
digamos que es lo que necesitábamos avanzar, y ahora vamos a crear un archivo de conexión a la base de datos. Entonces, en este archivo solamente es declarar las variables para la conexión a la base de datos. Entonces, básicamente es definir DBName. En nuestro caso, nuestra base de datos se llama API. Vamos, nuestra base de datos se llama API. Nuestro host, por default, vamos a decirle hostname. Y nuestro host se llama localhost. Aquí vamos a crear otra que es clave, que normalmente esas variables clave siempre viene vacío. Yo puedo crear un usuario y normalmente en los servicios donde uno alquila un host web hay que colocarle lo que es clave y hay que crear un usuario a esa tabla. Entonces, normalmente se colocan aquí, ¿sí? Por default con el XAMPP ya viene por default el root y la clave viene vacía. Entonces aquí ya creé en configure.php lo que son las variables, digámoslo así, de configuración a la base de datos. Ahora vamos a crear otro archivo que básicamente es el archivo de conexión, ¿sí? Entonces en este archivo de conexión vamos a llamarlo db. Entonces vamos a llamar este archivo y este archivo lo vamos a ubicar en el API en config. Entonces voy a ir de nuevo en esta parte de API hp2 y web y en config. Entonces aquí voy a llamar a este db.php. Entonces en esta db.php básicamente lo que se va a hacer es la conexión a la base de datos. Entonces aquí tenemos que colocar un include para hacer el llamado al archivo configure.php y vamos a crear una clase que se llama conectar. Entonces esta clase que se llama conectar vamos a crear los atributos y en estos atributos normal vamos a declarar hostname, usuario, clave, dbName, que es la base de datos, vamos a hacerlo en minúscula, y ya tenemos la conexión y una variable, que esta variable es básicamente el objeto para conectarse a la base de datos. Entonces luego de los atributos pues ya viene el llamado al constructor. Entonces vamos a crear un constructor, de esta manera se crea y en el constructor lo único que vamos a hacer es inicializar los atributos. ¿Cómo inicializamos los atributos? This, ¿sí? Que es para indicar que es este atributo perteneciente a esta clase y le vamos a decir que es nuestra variable que hemos definido que se encuentra en el configure.php. Entonces lo mismo, nuestro atributo que pertenece a esta clase, usuario, this, clave y this dbName igual a dbName. No lo llamamos dbName, minúscula y acá dbName. Bien, entonces ya creamos lo que es el constructor y ahora vamos a crear una función que son básicamente los comportamientos. Vamos a decirle que sea public function que se llame conexión.
Entonces, este es el que se va a encargar de conectar. Digamos, este lo necesitamos porque es lo que nos va a retornar. Que ambos están igual, entonces aquí vamos a llamarla a esta CNN y a esta conexión. Entonces aquí vamos a realizar la conexión a la base de datos, pero vamos a usar el PDO, ¿sí? El PDO básicamente lo que establece es un objeto de conexión y se puede trabajar para diferentes bases de datos. Entonces aquí hay que indicarle básicamente cuál es la base de datos a conectarse, ¿sí? Entonces aquí básicamente PDO es una clase de PHP. Entonces vemos aquí que PDO, vamos a hacer el llamado, PDO aquí lo buscamos, básicamente colocamos PDO en PHP en el navegador y vemos que básicamente PDO es una extensión de objetos de datos de PHP y básicamente es una interfaz ligera para acceder a bases de datos pero en PHP, ¿sí? Entonces básicamente es mucho más ligera la conexión, ¿sí? Y el manejo de datos utilizando esta extensión que es PDO, ¿sí? Que significa objetos de datos en PHP. Entonces, básicamente en la documentación de PDO me dice la manera de poderme conectar, ¿sí? Entonces, básicamente es una clase y esta clase dice, por ejemplo, cuando voy a ejecutar una consulta, entonces puedo utilizar lo que es query y le paso lo que es la sentencia en SQL, ¿sí? O si quiero, por ejemplo, si hay un error en el SQL que he mandado y la base de datos me arroja un error, yo puedo manejar también esta clase que se llama errorinfo. Cuando yo le doy clic a cada una de estas, este es el constructor, me dice los parámetros y a la misma vez me muestra los valores que devuelve. O sea que este manual en php.net básicamente me dice la forma de conectar. Entonces dice conectarse a MySQL, que es lo que necesitamos. Entonces me dice new PDO acompañado de MySQL, host, localhost, el nombre de la base de datos y lo que es el usuario y la contraseña. Entonces, si yo quiero copio esto y lo pego acá y reemplazo esto por lo que tenía, ¿sí? Y acá vamos a reemplazar. ¿Qué vamos a reemplazar? El nombre del host, porque el nombre del host nosotros lo tenemos de manera dinámica, una variable. Entonces concatenamos, quitamos esto, punto y punto para que contener y hacemos el llamado al atributo. Esto, doble comillas. ¿Y el doble atributo quién es? El doble atributo aquí es el atributo, perdón, ¿cómo se llama? Hostname. Hostname. Aquí lo mismo, prueba, no es para nosotros. Hacemos el llamado a nuestro atributo que se llama dbname. Bien. Y usuario, aquí en este caso se llamaría this usuario y contraseña para nosotros es clave. This clave. Bien. Entonces, esto es lo que tendríamos. Luego, si ya queremos, después de que ha ejecutado la conexión, podemos colocarlo dentro de un try catch en caso de que nos devuelva un error de conexión. Entonces, si nos devuelve un error de conexión, básicamente, digámosle que no va a originar error de página o no va a mostrar nada, sino que va a mostrar el tipo de mensaje.
Entonces vamos a decirle PDO exception y vamos a decirle acá excepción. Vamos a crear una variable. En caso de que presente el error de conexión, imprima el error que lo va a tener los tipos de mensaje exception y que llame a getMessage. ¿Sí? Que getMessage lo que se encarga es de devolver el tipo de error por el cual generó una excepción. Y acá en try, entonces, ¿qué hacemos? El llamado, acá hacemos CNN y ejecutamos esta orden. O sea, todavía aquí establecimos la conexión y aquí vamos a ver si realmente se está conectando a la base de datos, que básicamente es para indicarle que la base de datos está bajo el formato de UTF-8. Bien. Entonces, aquí tenemos lo que es la conexión a la base de datos. Entonces, hasta ahora lo que tenemos que hacer es retornar este objeto de conexión con el que luego vamos a seguir trabajando para hacer el query y pues las consultas. Entonces, aquí ya tenemos lo que es configure y DB. Entonces, vamos a empezar a trabajar en los demás archivos para conectarnos a productos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a crear un nuevo archivo y este nuevo archivo básicamente vamos a llamarlo productos.php. Entonces vamos a llamarlo y vamos a colocarlo, a ver, miremos, en objetos, ¿sí? ¿Por qué? Porque este productos lo que va a hacer es el llamado básicamente a las funciones, digámoslo así, lo que son o a los servicios que son de leer, de borrar, ¿sí? Que vamos a realizar. Entonces en este caso vamos a llamarlo productos, que en este caso lo he llamado con P mayúscula. Vamos a hacerlo así. Bien. Entonces productos, ¿qué va a hacer? Va a ser otra clase, una clase que se llame productos. Si ustedes vieron en DB, necesariamente el archivo yo lo llamé db.php, pero la clase la llamé diferente. O sea que realmente no tiene ninguna importancia. En Java sí, en este caso, en PHP no tiene relevancia de que el archivo no necesariamente tiene que llamarse igual a la clase que estoy trabajando acá, ¿sí? Porque hacer el llamado al archivo es en un PHP colocar un require once o un include, y el include lo que hace es el llamado a este archivo y a partir de ahí puedo trabajar con la clase. Por eso no se afecta. Entonces, en este caso, vamos a llamarlo igual, que se llame productos y la clase se llame productos. Entonces, vamos a crear un atributo privado. Entonces, este atributo es el mismo que tenemos allá en db.php, que este es el objeto que nos devuelve la conexión. Y vamos a crear básicamente en este productos es para conectarse, básicamente no conectarse a la base de datos, sino conectarse a esa tabla que se llama productos, ¿sí? Entonces, extraer lo que es los queries. Bien, entonces en esta parte vamos a crear tabla. El nombre de la tabla, le voy a decir que se llama products y todo por parámetros, y vamos a ir creando los atributos. ¿Quiénes son los atributos? Pues cada uno de los campos de la tabla productos. Entonces
voy a crearlos igual en inglés como estaban declarados en la tabla. Voy a volver a mostrar la tabla. Recordemos aquí productos. Entonces aquí en productos, en estructura, vamos a ver cada uno de los campos. ID, name, description, price, category ID, create. ¿Sí? Entonces vamos a crear cada uno. Solamente vamos a crearlo hasta create. Entonces vamos a colocar aquí name, descripción, publi, precio, publi, category, ID, publi, create. Bien. Entonces hemos declarado lo que son los atributos y vamos a realizar el constructor. Entonces, función, el constructor siempre se crea de esta manera, bajo estas palabras claves o estas palabras reservadas. Y acá básicamente lo que le vamos a pasar es un atributo que se llame db. Y este db lo que hace es pasárselo, o sea, la conexión prácticamente. Entonces, porque tenemos también el db en otra clase. Entonces, el resultado o el retorno al llamar esta clase a este comportamiento que se llama conexión nos debe retornar y se lo vamos a pasar a la clase productos. Entonces, este se llama db, ¿sí? Entonces, aquí vamos a inicializar el constructor. Vamos a inicializar, perdón, no el constructor, sino los atributos y solamente este atributo. Y vamos a declarar un comportamiento que se llame leer. En nuestro caso vamos a hacer un read, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a hacer el famoso CRUD, ¿sí? El famoso CRUD es creer, el famoso read, ¿sí? Crear un nuevo dato, leer un nuevo dato, actualizar un nuevo dato y borrar un dato, ¿sí? Entonces ese es el famoso CRUD que se conoce cuando se quiere hacer formularios o algunos servicios para cada una de estas información que se está manejando. Entonces aquí vamos a colocar lo que es la consulta. Entonces vamos a hacer la consulta, que aquí colocamos lo que es toda la consulta en lenguaje SQL. Entonces vamos a colocarle select. Entonces vamos a hacer una consulta nomás. Vamos a hacer una consulta básicamente que sea anidad. Entonces aquí cuando él lee, voy a volver a mostrar porque hay una relación y esta relación es básicamente con la tabla categorías, ¿sí? Entonces categorías, si ustedes ven, vamos a ver, productos tiene solamente la ID de la categoría, entonces tenemos que hacer básicamente que un join con categorías para que nos devuelva el nombre de esa categoría y si queremos pues la descripción de esa categoría. Entonces en este caso nuestra consulta vamos a llamar un campo. ¿Qué campo? Entonces este campo tenemos que llamar lo que es al nombre de categorías. Estamos en categorías. Que se llama el campo name, ¿sí? Y tenemos básicamente, digamos que categorías, tenemos que hacer el llamado a la tabla categorías. Entonces, a la tabla categorías, voy a colocarle aquí from, ya vamos a mirar lo demás, la consulta. Entonces, from categorías. Y categorías vamos a decirle que se va a identificar con esta etiqueta C, ¿sí? ¿Para qué? Para poder decirle que es C.name, ¿sí? Y
para que me muestre en el campo, va a responder a category name, ¿sí? Que es el que nos va a devolver, o nombre de la categoría. Ya ustedes deciden cómo lo quieren hacer. ¿Y qué vamos a hacer también? Entonces aquí en esta parte del from, voy a colocarla en mayúsculas para que podamos diferenciar. Vamos a llamar, dijimos que vamos a hacer un inner join. Entonces este inner join, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar dos tablas que son categorías y productos. Entonces tenemos que hacer es primero el llamado a productos para que haga un inner join con categorías. Entonces aquí vamos a hacer una concatenación. Vamos a concatenar es este nombre de la tabla, que en este caso, ¿qué es? En este caso corresponde a un atributo que se llama tabla de la clase productos, ¿sí? Entonces es tabla. Vamos a dar un espacio porque si no nos va a presentar error. Y a este vamos a decirle que como es producto nos vamos a dar el nombre de P. Y aquí llegaría, en vez de un inner join, solamente vamos a traer left join. Bien. Y ya saben que el inner join, left join, viene acompañado el nombre de la tabla con la relación que va a establecer, que es con categorías, y en on viene básicamente con los campos donde establece la relación. Entonces aquí vamos a decirle p.category id igual a c.id id. Vamos a ver si se llama id. Sí, se llama id, ¿sí? El campo id. Entonces aquí ya lo tenemos y vamos a decir order by por fecha de creación, ¿sí? Y de manera descendiente. Bien. Entonces vamos a demostrar los demás campos. ¿Cuáles son los demás campos? Entonces voy a decir que me muestre de la tabla productos los demás campos, que es PID, PName, P.description, P.price, P.category ID y P.create. Bien, entonces ya tenemos lo que es nuestro query. Y vamos a colocarle una variable que se llame consulta. Y este consulta, ¿qué va a hacer? Va a llamar al objeto, ¿sí? Que se está conectando a la base de datos, que es este atributo, y en este vamos a decirle prepare, ¿sí? Que es preparar la consulta y vamos a ejecutarla. Entonces la ejecución sería con consulta execute. ¿Sí? Entonces de esta manera es de nuevo un objeto y este objeto va a llamar a esa clase que se llama execute, ¿sí? Entonces básicamente lo que vamos a hacer es retornar esta consulta, porque el retornar pues es lo mismo, una estructura de datos que nos va a devolver consulta, pero para que nos devuelva consulta, entonces básicamente tenemos que llamarla luego, digámoslo así, luego tenemos que llamarla o nos va a retornar en donde la vamos a llamar, que sería en otro archivo PHP que luego vamos a declarar. Entonces ya tenemos nuestro elemento de leer básicamente los elementos de la tabla productos. Entonces de esta manera sí se construirían los demás, pero pues van a cambiar. Por ejemplo, para el create es diferente, pues es un insert y debo pasarle lo que son parámetros, ¿sí? Ya sean parámetros tipo box o get. Entonces en este caso ya hemos creado el read, que seguiría ahora. Entonces ahora, ¿dónde vamos a hacer el llamado? Lo que es al read. Entonces, ¿dónde vamos a llamar?
Entonces vamos a declarar un archivo nuevo y este va a tener la función solamente de leer. Entonces, ¿dónde vamos a llamar este leer? Básicamente este leer lo vamos a guardar en la tabla, en el directorio producto, ¿sí? Porque dentro de producto vamos a crear cada un archivo por independiente. El leer, el actualizar, el borrar, ¿sí? Entonces vamos a llamarle a este read.php, que básicamente va a ser un servicio. Entonces aquí declaramos nuestro PHP y acá vamos a colocar las cabeceras. ¿Qué es las cabeceras? Básicamente para que reconozca que lo que nos va a devolver es un archivo tipo JSON, ¿sí? Entonces recuerden que el REST maneja son datos tipo JSON, estructura de datos como se manejan en JavaScript. Entonces aquí vamos a colocarle access control, ¿sí? Para que coloquen las cabeceras que permita asterisco y acá vamos a indicarle que el tipo de archivo que va a abrir es un tipo JSON. Entonces tipo de contenido, content type, entonces aplicación JSON. Y lo mismo el formato de codificación UTF-8. Bien, ¿qué más debemos hacer? Debemos también básicamente hacer el llamado a la conexión a la base de datos, que donde se encuentra en TV. Entonces hacemos con un include cons el llamado a la base de datos. Entonces el read está dentro de un directorio, debo bajar un nivel para entrar al directorio config, que hay un archivo que se llama db. Lo mismo, debo llamar ¿a quién? A la clase productos que se encuentra en este PHP que se llama productos, que se encuentra en el directorio que se llama products. Entonces, para eso debo bajar un nivel. Entonces, de esta manera yo bajo un nivel del directorio donde estoy. Recuerden que read se encuentra dentro de un directorio que se llama products y productos se encuentra dentro de un directorio que se llama objects. Entonces, aquí dentro de objects y llamo a productos.php y vamos a colocarle include ons. Bien, ¿y qué vamos a hacer aquí? Entonces aquí hacemos el llamado, instanciamos, básicamente se dice la clase, entonces le vamos a ir new conectar. Él ya sabe a new conectar a cuál corresponde, ¿sí? Porque hemos ya incluido, digamos, los dos PHP, ¿sí? Como las librerías. Entonces, en este caso, este solamente es el objeto. Para que nos vuelvan el objeto de conexión, pues ya llamamos con de PHP database y llamamos al comportamiento que se llama conexión. Recuerden que acá la clase se llamaba conectar y la función se llamaba conexión. Bien. Entonces ya inicialicé lo que es la conexión. Ahora tengo que inicializar básicamente con productos. O sea, a productos debo pasarle este valor, ¿sí? Que esto es lo que me devuelve este objeto, la conexión, y con él voy a trabajar. Entonces con producto voy a decirle new, en este caso lo llamamos igual, y le pasamos, recuerden que productos, le pasábamos un parámetro que era este de conexión, db, ¿sí? Que era para que inicializaba la conexión. Y para que lean los datos, recuerden que leer los datos, la función lo que hace es mostrarme todos los datos, donde lo que hace es hacer un init join prácticamente para mostrarme también el nombre de la categoría. Entonces acá vamos a decirle que se llame consulta y lo que me devuelva producto, voy a colocarle en español,
llame al comportamiento read. Y este básicamente es el que me va a devolver un objeto con el que yo luego tengo que mostrar cada uno de los registros que guarda en esa tabla o cada uno de los records. Entonces aquí vamos a decirle solamente para colocar num consulta y rowcom básicamente me va a devolver el número de filas. Vamos a colocarle echo no. Bien, entonces vamos a hacer un llamado. Acá tenemos servidor, vamos a llamar. Entonces acá tenemos en IG web, vamos a llamar este API y vamos a llamar dentro de productos el read. Entonces aquí para qué nos sirve, para mirar el tipo de error que nos está originando. Entonces me está diciendo que está generando un error dentro del PHP en la configuración y dice en la línea 26. Entonces vamos a ir acá a la línea 26, es en la conexión. Entonces vamos a ver si hemos omitido algo, dbname, y vamos a ver si acá nos saltamos algo o escribimos algo mal. Nuestra base de datos se llama hostname. Ajá, ahí está bien. Y vamos a ver cómo lo llamamos acá. Hostname, usuario, clave. Ajá, vamos a ver de nuevo. Dice que hay un sintaxis de error y básicamente es en esta línea. Entonces vamos a ver en qué estamos haciéndolo mal. Aquí es el host llama a hostname. Luego viene el nombre de la base de datos, que es thisDBName. Ajá. Luego viene usuario y luego viene clave. Esto viene, ajá, todo unido. A ver, miremos si en esta parte esto viene en punto y coma. Y aquí hay un punto. Entonces, este punto es el que nos está ocasionando error. Bien. Entonces, ahora vamos a correrlo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, ya saltó otro error, pero el error que está sacando es en read. Entonces, en read, básicamente lo está sacando en esta línea. Dice, en la línea 15, dice que está indefinido productos read. Entonces vamos a ver este productos, lo hemos guardado dentro de objects. Ajá. Voy a ir de nuevo acá. Y, ajá, productos PHP, include ons, luego configure. En DB, sí, ya incluimos aquí el configure, o sea que con este no hay problema y el problema está aquí. A ver, miremos objects y object llama a productos. Entonces nos está diciendo fatal error, está indefinido el método productos read m. O sea, acá. Entonces miremos, acá tenemos productos, miremos que nuestra clase se llama productos. Sí, lo había cerrado. Y nuestra función o comportamiento se llama read. Sí, nuestro comportamiento se llama read. A ver, ¿en qué nos equivocamos? Miramos aquí.
New productos, producto read. Es en esta parte. Y database. Bueno, vamos a volver a llamarlo. Listo. Entonces ahí vimos que básicamente el error que tenía realmente creo que era por era por algún espacio o tal vez era un caché que tenía. No recuerdo haberle movido nada. Bueno, pero entonces, ¿qué vemos? Vemos que ya nos está originando lo que habíamos colocado. ¿Qué habíamos colocado aquí? Que nos devolviera el número de registros que había en la tabla productos. Entonces, con ese es que vamos a trabajar. Entonces, aquí le podemos colocar una condición que si num es mayor que 0, entonces ahí es donde básicamente voy a recorrer cada uno de estos registros. ¿Qué es recorrer cada uno de estos registros? Pues básicamente este es un objeto y este objeto básicamente está asociado con otras clases porque necesito ir recorriendo cada uno. Entonces aquí básicamente vamos a declarar un arreglo para ir devolviendo el arreglo de valores de todo producto. Y ahora, para ir llamando a cada uno de los elementos de ese registro o los records, vamos a llamarlo. Entonces, ¿cómo vamos a llamarlo? Vamos a llamarlo con un while. Y dentro de este while vamos a llamar algo que se llama fila. Entonces, fila es igual nuestro objeto consulta, que nos devolvió todos los registros, se llama consulta. Entonces, con consulta voy a hacer un fetch, ¿sí? Entonces, recuerden que cuando estábamos ahora, bueno, voy a darle aquí de nuevo php-pdo para que podamos volver a ver la ayuda. Entonces, aquí vamos a dar en fetch. Estaba el query. Voy a entrar al query. Aquí está el fetch también. Si obtengo la siguiente lista, básicamente lo que nos devuelve aquí, consulta, es como un tipo de cursor, ¿sí? Que yo puedo ir recorriendo cada uno de los elementos. Vamos a ver si aquí está el fetch o el query. Hay dos maneras también, pues porque ustedes ven los dos puntos. Una es con la flecha, otra es colocar los dos puntos. Se pueden admitir las dos, es decir, yo puedo reemplazar lo que es aquí en read. Puedo reemplazar esto y colocar dos veces esto, ¿sí? Y hace básicamente el llamado. Puedo hacer las dos, es permitido. Entonces PDO acá es una clase del query. Query ejecuta en secuencia SQL. Y quería ver es la parte de fetch que básicamente me devuelve. Lo puedo hacer con el recorrido, pero bueno. Luego hablamos de más detalles del fetch. Pero el fetch lo que hace básicamente es recorrer cada uno. Entonces vamos a hacer el fetch. Y dentro de este fetch, entonces vamos a pasarle fetch a sub, ¿sí? Vamos a buscarlo aquí a ver si lo encontramos y vamos a decirle fetch pdo. Fetch pdo.
Entonces el FESPDOS lo que hace básicamente es retornar un arreglo indexado del nombre de las columnas, ¿sí? Del resultado que se le ha dado. Entonces en este caso es lo que se encarga de hacer. Entonces aquí lo que hacemos es decirle extract, o sea que extraiga lo que tiene en fila. Y lo que tiene en fila, básicamente lo que vamos a hacer es llamar a cada uno de los elementos. Entonces, el llamado a cada uno de los elementos, cuando yo le digo extraiga, es porque yo ya puedo llamar a cada uno de esos campos como los he llamado dentro de mi tabla productos o categorías. Entonces aquí lo que vamos a hacer es meter cada uno de estos valores en una estructura de datos, ¿sí? Porque al fin JSON nos va a devolver un JSON porque eso lo hemos colocado en las cabeceras. Entonces para que esto podamos meterlo en un arreglo de JSON, ¿qué vamos a hacer? Entonces para que nos pueda meter, bueno, vamos a primero a probar esto para decirles que aquí nos devolvería y le voy a dar BR, ¿sí? Porque si no me va a mostrar todo seguido. Entonces vamos acá. Entonces si ustedes ven, ¿por qué me devuelve el BR el mismo? Porque dentro de las cabeceras yo he colocado un JSON, así que él no reconoce el código HTML. Entonces básicamente lo que hizo es imprimirme cada uno de los ID. ¿Por qué? Porque el extract básicamente cumple las funciones de extraer todos los datos tal cual yo puedo hacer referencia o llamarlos de acuerdo al campo como lo he declarado en la tabla. Entonces, en este caso vamos a meter todos estos en un arreglo. Entonces, ese arreglo como tal, vamos a llamarlo producto ítem o producto ítems y vamos a decirle array y vamos a comenzar a armar la estructura de un JSON. Entonces aquí sería el ID y acompañado de el ID, un nombre y el valor, ¿sí? Es como lo hemos llamado. ¿Qué más tendría? Descripción. Y se llama descripción. Como este archivo que me muestra acá es un archivo, digamos, es un texto largo, entonces yo puedo colocarlo por las tildes de la descripción, puedo colocar una función de HTML Entity Encode, que básicamente lo que hace es decodificar el archivo bajo esta codificación UTF-8, ¿sí? O sea que las tildes me las muestra correctamente, como es la tilde y no la codificación, etc. Viene precio, acompañado de precio, y viene lo que es category ID, acompañado de category ID. Y por último, category name corresponde a category name. Cierro el array, finalizo con punto y coma. Ahora, vamos a ver cómo queda. Pues básicamente, pues si yo quiero, lo imprimo, le digo hecho producto ítem para que podamos ver el arreglo. Entonces, básicamente dice problema de conversión. Vamos a ver. Problema de conversión. Vamos a ver si lo podemos ver bien acá. En la línea 30. Aquí. Vamos a ver si tuvimos algún error.
Creo que nos faltó, no, HTML Entity Description, Price. Y el error que nos está devolviendo básicamente es cuándo va a imprimir el formato, ¿sí? Porque no lo puede hacer porque no puede imprimirse de esa manera. Entonces, ahora miramos, nos fijamos y vamos a decirle que este va a tener arrays push. ¿Sí? Vamos a decirle que nos devuelva un push. Y básicamente esto lo vamos a meter en un arreglo. Entonces, ¿dónde vamos a meter eso en un arreglo? Debemos declarar fuera del while. Aquí donde declaramos product array. Vamos a adicionar producto array un campo que se llame records. Y vamos a decirle, o sea, lo que estamos diciendo, un array dentro de otro array, ¿sí? Entonces vamos a colocar aquí push producto array en records, que lo hemos declarado como un array, va a ir básicamente, o sea, lo que está diciendo, coloque este arreglo dentro de este arreglo, es como una tupla, ¿sí? Entonces coloque este arreglo dentro de este arreglo. Entonces aquí vamos a decirle que este iría, coloque este arreglo que sería producto ítem, ¿sí? Para armar nuestro archivo JSON. Y para imprimir el JSON vamos a decirle JSON encode, ¿sí? Porque no es el formato correcto. Y vamos a decirle que imprima quién. ¿Quién es el que debe imprimir? Pues producto array. Aquí está. Es el que debe imprimir, que hemos el declarado. Entonces vamos a hacer el llamado de nuevo. Entonces ahí vemos que nos ha imprimido como realmente es un JSON, ¿sí? Entonces en JSON que hicimos, básicamente el records corresponde, ¿sí? Digamos que es un records y dentro de este record hay un ítem y dentro de este ítem hay otra serie de ítems, ¿sí? Entonces él lo metió todo esto en otro ítem. Entonces ahí tenemos nuestro JSON estructurado. Entonces en nuestro JSON estructurado vamos a decirle que cuando la respuesta se da de manera correcta, la respuesta va a tener un código de 200, ¿sí? Para nosotros poder ver en las cabeceras. Y que cuando no logre conectarse, es decir, cuando realmente no existan datos o no hay realmente datos en esas tablas, entonces la respuesta va a ser 404. Sí, que es como datos no encontrados. Bien, ya tenemos entonces una de las funciones del famoso CRUD, que sería leer datos. Solamente estamos leyendo datos. ¿Dónde podemos probar este tipo de servicio? Que es lo que tenemos que integrar. Este tipo de servicios lo podemos mirar con un programa, una herramienta que se llama Postman. Entonces, Postman básicamente sirve para probar lo que son APIs. Entonces, debemos descargarla en nuestro computador. Yo en este caso ya la tengo. Entonces, voy a hacer el llamado a Postman. Voy a
reducirla un poco para que podamos verla. Entonces Postman se está cargando. Entonces básicamente lo que hago en el Postman, voy a cerrar esto, me abrió las últimas, voy a decirle no salvar. Y el Postman, la pantalla principal es esto. Yo puedo hacer diferentes pruebas de APIs, ¿sí? Entonces, una es crear un request. Entonces, en este caso yo voy a crear un request y voy a colocar la URL. ¿Cuál URL voy a colocar? La que tengo acá. La que hice a través del browser y básicamente lo que hizo fue imprimirme, ¿sí? Entonces, vamos a decirle de esta manera que nuestro llamado, nuestro request va a ser tipo get. Entonces vamos a decirle que envíe datos y nos retorne valores. Entonces los valores que él ha retornado, por ejemplo dice hay un error en el else. Vamos a ver qué pasó, que esto fue lo último que le agregamos. Cerramos, ya, cerramos el while. Ya. Y el while nos faltó cerrar el if. El if es este y este era el que cerraba. Vale. Claro, estábamos haciendo el else casi que dentro del while. Entonces, este está cerrando este if. Y este if está acompañado a este if. Bien. Entonces, de nuevo, hacemos un llamado. Creo que lo escribí mal. Response, HTTP response. Response. Ajá. Lo escribí mal aquí. Bien. Bueno. Por escribir mal, entonces hacemos un llamado de nuevo. Y miremos, ya miramos en las cabeceras. Miramos los datos. Entonces, en las cabeceras, por ejemplo, él dice el tiempo que se demoró en arrojar esa información y básicamente dentro del body me dice realmente la estructura del JSON, ¿sí? Porque estamos enviando un JSON. Esta es la manera como nosotros lo vemos dentro del browser. Pero esta es la manera como viene estructurada pues cada uno de la estructura del JSON. Entonces miren que lo que estamos haciendo, se acuerda que creamos records, entonces en records era un array dentro de otro array. Entonces este es un array, dentro de este array hay otro array donde están integrados básicamente todos los campos que estamos llamando, ¿sí? Que para eso hicimos la consulta. Entonces aquí estamos básicamente lo que podemos, por ejemplo, hacer este servicio API y, digamos, desde una aplicación móvil se puede conectar a este PHP donde le va a devolver unos JSON y yo lo que hago desde la aplicación móvil llamando, digamos, tengo una aplicación móvil, la aplicación móvil se va a conectar a este servicio que se llama read.php. Entonces la aplicación móvil se conecta a esta URL y lo que obtiene va a ser todos estos datos. Entonces con estos datos pues ya lo visualiza, ¿sí? Entonces de esta manera se trabaja lo que es la parte de API REST. Entonces en el siguiente video vamos a ver lo que son las otras funciones que se van a trabajar. Por ejemplo, en este caso trabajamos básicamente lo que es el leer. Nos falta lo que es si queremos, por ejemplo, consultar un solo dato. ¿Cómo sería pasar los parámetros en ese caso? En el siguiente video lo vamos a ver.